Buenas, nos encontramos un nuevo tema. Hoy vamos a hablar sobre Santiago Mayor y Juan, llamados también en la Biblia hijos del trueno. Primero, Santiago proviene de dos palabras, San Jacob, que por su nombre en hebreo era Jacob. Los españoles en la batalla dirían San Jacob, ayúdanos. En tanto de repetir esas dos palabras, lo unieron y formaron una sola palabra, Santiago. Fue uno de los apóstoles del Señor, hermano de San Juan Evangelista, llamado también el mayor, pero a distinguir el otro apóstol, Santiago el menor, que era más joven que él. Sus padres Zabadeo y Salomé vivían en la ciudad de Bethsaida, junto al mar de Galilea. Santiago formó parte del grupo de los tres preferidos de Jesús, junto a su hermano Juan y con Simón Pedro. Después de presenciar la pesca milagrosa, al oír que Jesús le decía, desde ahora seréis pescadores de hombres, dejen sus redes a su padre, a su empresa pesquera, y se fue con Jesucristo a colaborar con su apostolado. Presenció todos los grandes milagros de Cristo. Y Pedro y Juan fueron los únicos que estuvieron presentes en la transfiguración del Señor en su oración en el huerto de Getsemaní. ¿Por qué lo prefería tanto Jesús? Porque como dice San Juan Crisóstomo, era el más atrevido, el valiente, para declararse amigo y seguidor del Redentor. O por ser el primero, derramaría su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. Jesús tenga también en nosotros un grupo preferido. Cuando el Evangelio, una vez al pasar por el pueblo de Samaria, la gente quiso proporcionarle ningún alimento y que Santiago y Juan le pidieran a Jesús que hicieran el fuego del Espíritu Santo y quemara a los maleducados. Cristo tuvo que regañar, pero el espíritu vengativo le recordó que él no ha venido a hacer daño a nadie, sino a salvar al mayor número posible de personas. Santiago no era un santo como se hizo discípulo del Señor. La santidad irá llegando poquito a poquito. Otro día Santiago y Juan comisionaron a Salomé, su madre, para que fuera a pedirle a Jesús el día de la gloria colocaran a ellos dos en los primeros puestos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús le dijo, ¿serán capaces de beber el cáliz de amargura que yo he de beber? Y ellos dijeron, sí somos capaces. Cristo añadió, el cáliz de amargura sí lo beberán, pero la ocuparán el primero puesto no corresponde a mí concederlo, sino que el puesto ya son para aquellos quienes tienen la reserva mi Padre Celestial. Los otros apóstoles disgustaron por esa petición tan vanidosa a los dos hijos de Zabadeo. Pero Jesús le dijo a todos, el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Imiten al Hijo del Hombre, que no ha venido para ser servido, sino a servir. Seguramente con esta lección Jesús ha aprendido a Santiago a ser más humilde. Después de la ascensión de Jesús, Santiago el Mayor se distinguió como uno de los principales en la figura del grupo de los apóstoles. Por eso cuando el rey Herodes Agripa se propuso acabar con los seguidores de Cristo, lo primero que hizo fue mandar cortar la cabeza de Santiago y encarcelar a Pedro. Así el hijo de Zabedeo tuvo el honor de ser el primer apóstol que derramó su sangre proclamando la religión que Jesús resucitó. Antiguas tradiciones del siglo VI dicen que Santiago alcanzó a ir a España y evangelizó a los siglos, y se cree que su cuerpo se encuentra en la Catedral de Compostela, norte de España. Es patrono de España y de la caballería. Los españoles invocan en su momento de grandes peligros y han sentido la poderosa protección. También nosotros, si pedimos su intercesión, conseguiremos sus favores. Hablaremos un poquito ahora sobre San Juan Apóstol. San Juan el Evangelista, quien se distingue por ser el discípulo amado, al quien a menudo llamamos el divino, es decir, el teólogo. Pues sobre todo estos, los griegos y los ingleses, que eran judíos de Galilea, hijo de Zabadeo, hermano de Santiago Mayor, como comentábamos. A diferencia de su hermano, San Juan
Era el más joven de los 2 apóstoles y sobrevivió a todos los demás. Es el único de los apóstoles que murió sin ser martirizado. El Evangelio describe que se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, y es evidente que era uno de los más íntimos de Jesús. El Señor quiso que estuviera junto a Pedro y Santiago en el momento de su transfiguración. Así durante su agonía en el huerto de los olivos y en muchas otras ocasiones Jesús demostró a Juan su predilecto y su afecto especial. Porque consiguiente, nada tiene extraño desde el punto de vista humano que la esposa de Zebedeo pidiese al Señor a sus hijos sentarse junto a él. Juan fue el elegido para acompañar a Pedro en la ciudad que preparaba la cena de Pascua. Y el curso de aquella última cena, Juan se inclinó sobre la cabeza del pecho de Jesús, a Juan, a quien el maestro indicó. No obstante, Pedro formuló la pregunta y el nombre de discípulo que habría de traicionar. Es creencia general que era Juan aquel discípulo que entró con Jesús ante el tribunal de Caifás. Mientras que Pedro se quedaba afuera, Juan fue el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz con la Virgen María. Otras piadosas mujeres y él fueron quienes recibieron el cargo de tomar bajo su cuidado a la madre del Redentor. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Jesús a su madre desde la cruz. He ahí a tu madre. Y dijo a los hermanos y encomendamos el amoroso cuidado de su propia madre. Pues entre todos los hijos adoptivos de la Virgen María, San Juan fue el primero. Tan solo él fue dado el privilegio de llevar físicamente a María en su propia casa, como su verdadera madre, honrarla, servirla, cuidarla en persona. Dice San Jerónimo en sus escritos que cuando San Juan era ya muy anciano, estaba debilitado porque no podía predicar a los pueblos. Lo llevaban en una silla en la asamblea de los fieles en Efesos y siempre decía las mismas palabras: hijitos míos, ámense entre nosotros. Alguna vez le preguntaba por qué repetía siempre la misma frase y respondió San Juan: porque ese es el mandato del Señor y si lo cumplís, lo habéis hecho bastante. San Juan murió físicamente en Efesos hacia el tercer día del año reinante de Trajano, es decir, hacia el año 100 de la era cristiana, cuando tenía la edad de 94 años, de acuerdo a San Epitafio. Es importante entender también que él tuvo una revelación importante dentro del Evangelio, dentro de las palabras. En sus cartas encontramos revelación importante hacia lo de la fe, hacia la importancia de los dones, de la importancia de los frutos. También en las cartas de revelación de los apóstoles o Apocalipsis nos revela las visiones que tenía Juan en su cercanía, en su encuentro con Dios, esa intimidad que solamente él pudo tener de esa forma peculiar. Y Dios le reveló grandes visiones. Y también es importante entender que todas las profecías de estos libros deben siempre ser interpretadas bajo el magisterio, ante la palabra, hasta la autoridad que Dios ha dado sobre los apóstoles, sobre su iglesia. Es importante entender que el Evangelio de Juan nos revela importancia, la forma de amar que tenía Juan. Muchos inclusive dicen que ese amor fue un amor sexual, siendo que el amor de Cristo es un amor filio, un amor familiar, como si fuera su hermano, como si fuera su hijo. Ese es el amor de Jesús y ese amor que nos revela al dar a su madre, porque la madre es muy importante y Dios encomendó a su discípulo amado para que le cuide lo más importante que tenía. Como hijo debe de honrar siempre a la madre y como no tenía hijos carnales, Dios ha dado a él y nos ha dado a nosotros esa gran importancia.